Qué maravilla es saber que lo tenemos todo teniéndolo al Señor en nuestras vidas. Y eso es una gran aliento, una gran verdad para nuestras vidas. Porque yo creo que todos podemos experimentar eso, de que cuando tenemos al Señor, lo tenemos todo. Porque Él es todo para nosotros. Así damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos da de estar reunidos para honrar y glorificar su nombre y poder en esta tarde-noche continuar con el estudio que venimos dando. Sería la segunda vez, la segunda parte. Y para eso vamos a pedir la bendición del Señor, para que el Señor nos guíe en esta hora y dar gracias por todo lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Aunque pareciera algunas cosas mal, pero siempre son para bien. El Señor siempre tiene buenos propósitos, ¿no? Venimos hablando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que confiamos en que su voluntad se hace, aún a pesar nuestro. Que su obra se lleva adelante, se lleva a cabo, aún a pesar de nosotros mismos, de las cosas que podamos dejar de hacer o hacer. Así que bienvenidos a todos, Dios les bendiga. Tomamos un momento de oración. Doy gracias al Señor por ver a Sonaida, a Miguel, sé que deben estar un poquito cansados con todo el trajín de la mami. Pero bueno, bendiciones, pastor. ¿Cómo ha pasado el día hoy? Bien, gracias a Dios, está mucho mejor, se paró, estuvo sentada, así que pudo ir al baño tranquila, no necesitó la chata hoy, así que bueno, gracias a Dios que está mucho mejor, vinieron los médicos y bueno, siguen pensando lo mismo, que hay que esperar. Hoy justamente la doctora decía, esperemos un milagro, que realmente en este fin de semana los antibióticos hagan efecto. Así que bueno, les agradezco a cada uno de los hermanos que están orando, que están ayunando. Muchas gracias por su palabra de cada uno de ustedes, que bueno, en este tiempo de prueba, sé que están y las oraciones se sienten. Muchísimas gracias. Amén. Gloria a Jesús. Muy bien. Ya que estás con el micrófono prendido, ¿querés orar por la reunión sola? Amén. Amén. Gracias, Señor, por este día, Padre Santo. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por esta reunión, Señor Santo. Queremos escuchar tu palabra. Queremos, Señor, cada día más, Señor, necesitamos más de ti. Gracias porque tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos hablas, tú nos proteges, papito. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Guardalos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ana. Muy bien. Venimos hablando acerca de poder conocer la voluntad de Dios, ¿no? Y tenemos un texto lema, ¿sí? A ver si se acuerdan. El texto lema, ¿cuál era? Salmo 40, verso 8, donde dice el salmista, o sea, el salmista David, el que lo dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué tremendo es el deseo, ¿no?, de David, el de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que a él le agrada hacer la voluntad de Dios. Y la razón es porque él puede hacer la voluntad de Dios, también lo dice, es porque es la ley, la palabra, ¿no?, está en medio de su corazón, está muy presente la palabra en su corazón. Entonces venimos hablando acerca de, queremos conocer
lo que es la voluntad general de Dios, queremos conocer lo que es la voluntad específica de Dios y la voluntad difícil de Dios. Pero también yo le había agregado que algo que me inquietó también es ver la voluntad permisiva de Dios. Entonces, miramos un poquito que podamos nosotros tener la actitud de confianza y gozo en el Señor, al conocer su voluntad, que podamos aceptar su voluntad en todo, ¿no? Sea lo que sea, y que nuestra vida sea una continua búsqueda de la voluntad del Señor, porque eso es lo que nos va a fortalecer y guiar en la vida en cada momento. Por eso también tenemos que saber discernir cuándo un caso entra dentro de la voluntad general, cuándo entra dentro de la voluntad específica, cuándo entra en la voluntad difícil y cuándo entra en la voluntad permisiva de Dios. Saber distinguir entre lo que es lo emocional, lo carnal, lo demoníaco y lo que es la voluntad de Dios. Y que podamos, al conocer la voluntad de Dios, entonces hacer decisiones diarias, ¿sí?, por su voluntad con mucho dinamismo y con mucha seguridad en nuestras vidas. Hablamos de 6 características de la voluntad de Dios. Dijimos que es buena, eso lo vimos en el Romanos 12:2, 1 y 2, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, es clara, objetiva, concreta, es distinta a la voluntad humana y es contrario también a los deseos carnales y a la voluntad de los pensamientos nuestros. Por lo tanto, podemos y debemos diariamente confiar en la voluntad del Señor. ¿Qué es la voluntad de Dios? En el caso de Jesucristo, dice que la voluntad de hacer la voluntad del Padre era su alimento diario, era la comida de Jesús. Eso lo vimos en Juan 4:34. Hablamos de que la voluntad de Dios dejó de ser un misterio y que ha sido revelada a la iglesia, a su pueblo, ¿sí? Y que es la meta de todo creyente, de todo cristiano, buscar al Señor, buscar su voluntad. Y bueno, como dijimos, hay 3 niveles, ¿sí?, de la voluntad de Dios. Y vamos a ver esta noche el primer nivel, que es la voluntad general de Dios. ¿Y a qué llamamos voluntad general? Es a sus santos deseos y propósitos en la historia que tiene que ver con todo ser humano. Y la voluntad general de Dios para los inconversos, ¿cuál es? Lo encontramos en segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Texto muy conocido, creo que por todos, que es el corazón de Dios, donde dice que 3:9 de segunda de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunas las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos el corazón de Dios en cuanto a su voluntad general, en cuanto a los inconversos, ¿sí?, que es la salvación de todos. Sabemos que no todos lo van a aceptar, conocemos la Escritura y sabemos cómo termina todo esto, ¿verdad? Pero es la voluntad de Dios general de que ninguno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Ahora la decisión queda en cada uno en aceptar la salvación o no. Pero la voluntad general de Dios es que el inconverso sea salvo, ¿eh? Por eso dice que el Señor retarda su venida todavía, ¿no?, por amor, ¿no?, porque Él espera todavía, es paciente en esperar a que muchos más todavía tomen la decisión
por el Señor. Así que, entonces, la voluntad general de Dios para los inconversos es que se salven. Y la voluntad general para los creyentes, lo encontramos en 1 Tesalonicenses, que nos habla acerca de la santidad. 1 Tesalonicenses 4:3, vamos buscando, vamos a ir leyéndolo, mirando la palabra para que nos dé bien la claridad. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bueno, sigue hablando algunas cosas más, pero entonces la voluntad general de Dios para nosotros es que vivamos una vida de santidad, que vayamos día a día perfeccionando nuestra santidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra también nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la voluntad general para los creyentes es que vivan una vida de santidad. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18 nos habla de gratitud, nos habla de gozo, nos habla también de oración. Damos vuelta a la página y lo tenemos allí. Capítulo 5, 1 Tesalonicenses, donde Pablo nos invita en el versículo 16 a que como creyente dice, está siempre gozosos. Qué palabra fuerte y difícil a veces de poder llevarla a cabo esta, ¿no? Porque sin duda que a veces se pasan momentos difíciles y a veces no siempre uno está con gozo, no está riéndose todo el tiempo, ¿verdad? Pero el Señor va más allá con esta palabra, ¿no? Lo que nos dice de estar siempre gozoso nos habla de no perder nunca la paz interior. Podemos pasar momentos de tristeza, de angustia, de dolor, de alegría, pero que la paz interior esté siempre en nuestro interior, ¿no? Porque eso nos lleva a que el Señor Jesús que está en nosotros, ¿no?, dentro nuestro, como dice la palabra, dice que Él es el príncipe de paz. Y si el Señor está con nosotros, ¿no?, esa paz no debe faltar, ¿no? ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, está en nosotros, y está con nosotros todos los días. Por eso nos anima, nunca pierda la paz ante las dificultades que se presenten a diario. Sin duda que quien más que menos siempre alguno la pasa, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude a nunca perder la paz. Lo segundo que nos dice es que oremos sin cesar, ¿sí? Que no perdamos de vista la oración, ¿sí?, sino que haya esa constante anhelo de estar en comunión con el Señor a través de la oración. Y lo que nos habla es de no dejar de orar hasta que no haya respuesta, ¿verdad? Hasta que venga la respuesta seguimos orando. Porque Dios tiene sus momentos, tiene sus tiempos para respondernos. Nosotros a veces nos apuramos y queremos que todo sea ya. Como en el caso de nuestra hermana Ima, por supuesto que ella espera, ¿no?, que ese dolor, que esa sanidad venga pronto. Pero bueno, es seguir como familia, como iglesia, como cuerpo, seguir orando, porque yo creo que la oración es lo que nos sostiene, ¿verdad? A pesar de, sabemos que están las manos de los médicos, con los antibióticos y toda la atención, pero entendemos que la oración es la que la sostiene a ella, tanto como a todos y a cada uno de nosotros en distintas situaciones que podamos estar viviendo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, en trabajo, en todo. También el versículo 18 nos dice de dar gracias en todo, ¿sí?, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es bueno saber ser agradecidos al Señor, ¿sí? Dar gracias a Dios en todo, ¿sí?
sin duda que Él tiene sus planes y sus propósitos. Muy bien. Y el plan de la voluntad general de Dios para todo el universo es que sea establecido su reino aquí en la tierra. Y por eso hay un plan universal de Dios, hay una línea de tiempo donde comenzó allí en el huerto del Edén con la creación, fuimos creados a su imagen y semejanza, en lo que respecta a lo espiritual y a lo moral, ¿sí? No a lo físico porque Dios es espíritu, pero fuimos creados a su imagen, ¿no? En lo espiritual y en lo moral. Y en esa línea de tiempo llegó el tiempo de la cruz, ¿no? Cuando Jesús vino a la tierra, estuvo, caminó en la tierra, fue crucificado, ¿sí? Por causa de nuestros pecados, se llevó allí en la cruz todos nuestros pecados, nuestras dolencias, todo se llevó. Y cuando Él resucita, entonces a todos los que le reciben como Señor y Salvador, los rescató, los compró con su sangre preciosa. Y en esa línea de tiempo, al final, vamos a cuando Él venga a buscarnos, a recibir la corona, ¿no? Que cada uno va a recibir por haber permanecido fiel, y el establecimiento del reino del Señor en la tierra. Por eso podemos ver que no hay caos, no hay vacilación ni error, porque todo está marchando perfectamente según el plan de Dios, ¿no? Según el plan divino que Dios tiene establecido para el mundo, para la iglesia y para la naturaleza. Todos apuntan hacia el establecimiento del reino de Dios. Así que, queridos hermanos, ánimo, ¿sí? Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gloria a Dios. En cuanto al plan para el creyente, ¿sí? Alguien dijo, tengo anotado acá, que el 90% de lo que el ser humano debe saber acerca del plan divino para su vida está registrado en la Biblia, ¿sí? Hay cosas que no necesitan ser consultadas a Dios. Al conocer la voluntad general de Dios, que tenemos todo registrado en la palabra, hay cosas que no necesitamos buscar la voluntad de Dios, porque ya la sabemos, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos para los muchachos, para los solteros y las solteras. ¿Es bueno estar noviando, ponerse de novio con un inconverso o una inconversa? ¿Tiene que buscar la voluntad de Dios para eso? Hagan así, los que estén de acuerdo. ¿Sí hay que buscar la voluntad de Dios para saber si me puedo poner con un inconverso? Estoy agarrando ahí algunos que no saben qué hacer. Pero no es necesario, porque ya la palabra nos dice, ¿no? Vamos a buscarlo para que no sea un invento de Miguel, sino que lo dice la Escritura, ¿cierto? Bueno, ustedes lo saben. Segunda de Corintios, versículos 14 del capítulo 6. Dice Pablo, escribiéndole a los creyentes en Corinto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y ahí está el pensamiento a veces de muchos, no, pero yo la voy a ganar o lo voy a ganar para el Señor, ¿verdad? Y después termina él o ella sacándolo a él o a ella de la iglesia. Y yo sé que hay casos en las reglas, ¿no? De que puede ser que algo pase. Es más, yo conozco casos muy concretos de hermanos muy queridos por mí, que ellos eran inconversos,
sus esposas hoy día eran creyentes y ellas se pusieron de novio con un inconverso, ¿no? Pero la bendición fue que, gracias a Dios, esos muchachos entregaron su corazón al Señor, se rindieron a Él, y hoy son pastores, siervos excelentes, ¿no? Pero por eso digo, hay excepciones, ¿no? Y que el Señor guíe a cada joven, soltero, soltera, a saber buscar bien cuál es la voluntad de Dios para quién va a ser su esposo o su esposa, ¿no? Porque en nuestra vida cristiana no es cuestión de estar probando con uno o con otro hasta ver hasta cuándo, si es la voluntad de Dios o no, ¿no? Hay que orar, hay que buscar bien la guía del Señor para que Dios los guíe a quien realmente va a ser su pareja para toda la vida. Hasta que el Señor venga a buscarlo, que venga y se lo lleve juntos. O así tengan que partir por separado, pero ambos partan a la presencia del Señor y seguirán su romance allá en el cielo. No va a existir eso, pero bueno, una forma de decirlo, ¿cierto? Entonces, no tengo que buscar la voluntad de Dios para saber si me pongo de novio o no con un converso. Otra pregunta. ¿Debo comunicar a otros el Evangelio? ¿Tengo que buscar la voluntad de Dios para eso? No, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 28? Muchos lo conocen, pero vamos a leerlo. No la vamos a pifiar. Vamos a ver lo que dice la Escritura, no lo que dice Miguel. Dice 28, 18. Acá lo tengo. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y lo dice si quieren, si pueden, cuando tengan tiempo, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones. Una vez que los convierten, que se convierten al Señor, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez que están bautizados, enseñarles, ¿sí? ¿Qué cosas? Que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, qué comisión tan maravillosa nos dejó el Señor a nosotros. No tenemos que buscar la voluntad de Dios para saber si tengo que predicar el Evangelio o no. Toda oportunidad que Dios ponga delante tuyo, ¿no? Que eso es un alma que está esperando una palabra de parte de Dios a través de tu vida. Así que no dejes de hablar, no calles, habla las verdades del Evangelio y compartiéndoles tu testimonio es una gran bendición a otros, porque lo mismo que vos atravesaste para llegar al Señor le puede estar pasando a Él. Y eso va a ser una bendición para su vida. Otra pregunta. ¿Tengo que buscar la voluntad de Dios para orar y si lo siento dar mis ofrendas y mis diezmos? Malaquías 3:16. Bueno, eso no necesito de leérselo porque ustedes todos lo conocen, ¿verdad? Malaquías 3, 6 al 12. Gracias a Dios, ustedes son muy fieles en todo. Cuarta pregunta. ¿Es lícito practicar magia o brujería? ¿No es lícito? ¿Tengo que buscar la voluntad de Dios para eso? Vamos al capítulo 18 de Deuteronomio. Un texto muy claro que nos habla acerca de esto. Deuteronomio capítulo 18, verso 9 en adelante. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, esto le habla a Israel cuando salió de la esclavitud y entró a Canaán.
pero esto es cuando nosotros salimos del mundo y entramos al Israel espiritual, ¿no? Dice, no aprenderás. Si no lo sabía, tampoco los aprendo. A hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, y quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Fíjese qué palabras, lo que nos pide el Señor, ¿no? Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. No lo habla, perfecto es solamente Cristo, ¿verdad? Pero lo que nos da a entender la palabra es que seamos cristianos maduros, ¿no? Que seamos maduros delante del Señor. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Y saben con cuántos yo me he encontrado que siendo cristianos practicaban todavía brujerías? Tal vez no lo entendían, tal vez, pero bueno, pero lo existían. A mí me impactó cuando estuve en Bolivia hace muchos años, ¿sí? Anduve en un pueblo y allí comentaban cómo todavía ofrecían sus hijos en sacrificio, ¿no? En la montaña, para que sigan teniendo minerales, ¿no? Los sacrificaban al diablo, ¿no? Y esto fue no hace muchos años, ¿no? Y qué tremendo que todavía siguen pasando esas cosas, y muchas más de las que tal vez nosotros ni sabemos, no conocemos. Entonces, seguimos. ¿Cómo hago para conocer la voluntad específica? Ya entramos en el segundo nivel. No, perdón, me pasé de hoja. Volvemos, retrocedemos. ¿Cómo conocer la voluntad general de Dios? Bueno, ¿cómo la conocemos? Sabemos que la voluntad general de Dios está plasmada, está escrita aquí en la Biblia, en la palabra. Por eso vamos a conocer la voluntad de Dios general leyendo y estudiando las Escrituras. Gracias a Dios por todos los que se animan a estudiarla, a los que entran a los seminarios o a los que están en estudios bíblicos, porque eso nos ayuda a salir de mucha ignorancia en cuanto a las Escrituras. Por eso la palabra decía también que muchos perecen, muchos caen, muchos son engañados. ¿Por falta de qué? Por falta de conocimiento de la Escritura, de la palabra. Entonces, ¿cómo la conocemos? La voluntad general de Dios, leyendo y estudiando la Biblia. La conocemos también a través de las enseñanzas, ¿no? que nos brindan maestros de los institutos, pastores, nos enseñan los maestros que Dios pone en la iglesia o en tu camino, a través de consejeros, consejeras, ¿sí? Que han conocido, conocen la palabra, entonces podemos recibir enseñanzas y consejos de ellos. Por eso aprovechar todo tipo de seminarios, clases por clases virtuales como están ahora. En su tiempo eran todas clases por correspondencias, que se demoraba más, pero se aprendía. Hoy tenemos la bendición de que prendemos la computadora y tenemos una persona, un maestro, un profesor, un pastor que está enseñándonos. Entonces aprovechemos todo lo que sea la enseñanza de la palabra del Señor.
porque entonces vemos que la voluntad general de Dios ya está revelada. Más que buscarla, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiarla. Está acá, la voluntad general de Dios. No la busques tanto, sino que estudiala. Muy bien, pasamos ahora al segundo nivel. Vamos a ver si llegamos, ¿no? No quiero demorarlos mucho. El segundo nivel, ¿cómo conocer la voluntad específica de Dios? ¿Y a qué llamamos voluntad específica? Que es, la voluntad específica es el propósito de Dios para las situaciones en que no se hallan en la Biblia muchas veces respuestas. Y eso tiene que ver porque se involucran nuestras decisiones del diario vivir, las decisiones que tenemos que tomar en la vida como creyentes. Un escritor en un libro que había leído dice que cómo conocer la voluntad de Dios. Dice, muchos cristianos simplemente golpean al aire. Sus vidas son intranquilas y superficiales. Ellos ignoran el propósito de Dios. Ellos vacilan ante cada paso a tomar y a veces hasta parece que cuanto más oran, más oscuro se les hace el camino. Espiritualmente ellos viven dentro de una neblina. ¿Y eso a qué se debe entonces? Se debe a que no tienen un propósito definido en sus vidas. No tienen sentido de misión, ignoran la voluntad específica de Dios. Y vemos qué gran contraste, ¿no?, entre estos creyentes con la vida de grandes siervos de Dios que hemos tenido a lo largo de la historia del cristianismo. Por ejemplo, Juan Wesley. Él dijo, mi misión es engendrar la vida de Cristo en el corazón de los hombres. Qué tremendo, ¿no? Que lo que se había propuesto él en su vida, ¿no?, como cristiano. Que la vida de Cristo sea plasmada en los corazones de los hombres. Otro, este es más contemporáneo todavía, gracias a Dios todavía está con vida, el doctor Luis Palau. Él dijo en Gálatas 2:20, él dijo que era su versículo favorito, era su lema, el versículo lema para su vida. En Gálatas 2:20, que es muy conocido también. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué fuerte este texto, ¿no? ¿Es posible hacer que Cristo viva en mí? Y eso nos lleva a que nuestra vida tiene que ser un cambio total, ¿verdad? Él lo tomó como un lema para su vida. Que ya no vivo yo, o sea que él quería morir a su propia vida, a su yo, ¿no?, para que realmente la vida de Cristo, ¿no?, aflore en él, ¿no?, y que pueda ser él una carta viva, una carta en la cual se pueda leer cada persona que lo rodea, cada persona que se encuentre con él. Y quería ser un testimonio vivo de la presencia de Jesús en su vida, ¿sí? Porque él entendió que Jesús lo amó, ¿no?, y se entregó por él. Que si nosotros todos pudiéramos tener bien claro, bien presente ese sacrificio enorme de Jesús en la cruz, ¿no?, cuántas cosas no haríamos
que son para a veces avergonzar el reino de Dios, ¿no? Que el tratar mal a alguien, el no ser de ejemplo, el no dar buen testimonio, el no tener un vocabulario correcto, ¿sí? Entonces, que realmente en nuestra vida, que queremos hacer la voluntad específica de Dios, que Cristo viva en mí, que muera yo, ¿no? Que día a día pueda morir. Muy bien, otro muy conocido es el apóstol Pablo, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 20, Hechos 20, versículo 24, él llegó a decir: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fuerte, tremendo, ¿verdad? También lo del apóstol Pablo. Que acabe mi carrera con gozo, que el ministerio que recibí del Señor Jesús sea para dar testimonio del Evangelio. Qué bárbaro, qué tremendo. Y bueno, qué decir de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice que en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Juan 10:10 dice que yo he venido para que tengan vida. Que la voluntad específica de Dios entonces para nuestra vida también sea el anhelar que la voluntad de Dios se haga en cada uno de nosotros. Que esté en cada uno de ustedes y de mí y de todos los creyentes, que también podamos llevar adelante ese ministerio de Cristo, ¿no? De buscar y salvar a los perdidos. Sabemos que nosotros no los salvamos, pero por lo menos los buscamos, ¿no? Y los llevamos a la salvación, ¿sí? Y lo interesante, ¿no? Que la voluntad específica del Señor al venir es para darnos vida y vida en abundancia. La primera parte del texto dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. ¿Sí? Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida. Una vida abundante, ¿no? Es una vida que se refleje que la presencia del Señor está en cada uno de nosotros, ¿no? Que demostremos vida, no amargura, no tristeza, no dolor, sino vida. Muy bien, ¿qué características de la voluntad específica? Primero es que es diferente para cada uno, ¿no? Dios tiene un propósito contigo. La voluntad específica de Dios no es para todos igual. Cada uno tiene una voluntad específica de parte de Dios para Miguel, para Zenaida, para Cristian, para Yarko, bueno, para todos los que están acá y están escuchando y van a escuchar. Es diferente, no son iguales, ¿no? Que sería que si todos tuviéramos lo mismo, ¿no es cierto? Por eso la riqueza que el Señor pone en cada uno, ¿no? Que todos somos diferentes. Que la voluntad de Dios para mí es diferente a la de Berta, a la de Mónica, a la de Sergio, a la de Omar, no es diferente. Porque lo que Dios quiere hacer conmigo es diferente a lo mejor lo que quiere hacer con otro. Pero todos enriquecemos el reino del Señor. Con lo que Dios le dio a cada uno, vamos madurando, vamos creciendo, nos vamos edificando, ¿sí? Y nos vamos ayudando unos a otros. Ahora, no siempre se comprende, ¿sí? Pero sí hay que percibir y disfrutarla. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Y acá tiene que haber un elemento que es importante e indispensable,
que es la fe, para poder cumplirla. Sin fe, qué difícil que es. Y la voluntad específica de Dios también es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo conocemos la voluntad específica de Dios? Bueno, en primer lugar tenemos que estar dispuestos a hacerla. Tenemos que estar dispuestos a hacerla. Porque si nosotros no queremos, Dios no nos la va a imponer, no nos va a forzar, no nos va a obligar. Por eso esto depende de nosotros, ¿no? Que estemos dispuestos a querer hacer la voluntad específica de Dios. Que lo que Dios te pide que hagas, lo hagas. Aún a pesar de que no lo entiendas. El énfasis específico de la palabra, de la Biblia, en saber, en hacer su voluntad. No es tanto en saber, sino en hacer. Por eso que Dios nos ayude a hacer su voluntad siempre. Dice alguien que escribió en un libro del maestro, si estuviéramos a hacer la voluntad de Dios como lo estamos por saberla, en verdad la conoceríamos. Como dice Jesús en Juan 17:7, si alguien desea hacer la voluntad de mi Padre, conocerá, ¿no? Conocerá. Usted puede terminar el texto. Así que, ¿cómo la conocemos? Entonces es importante estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y hay un instrumento muy importante para encontrar la voluntad de Dios. Dice el señor Drummond, un escritor de un libro, hay un gran instrumento para encontrar la voluntad de Dios. Este instrumento puede penetrar en donde otros no pueden. Tiene un nombre que cada niño puede entender. Aun siendo un instrumento estupendo, con todos sus grandes poderes, es en ocasiones movido por las manos infantiles cuando otros han procurado moverlo en vano. Y el nombre de este instrumento, dice, es la obediencia. La obediencia. Es el instrumento importante, junto con la fe, para encontrar la voluntad específica del Señor. Hay 3 señales seguras, ¿no? Una es la Biblia. Eso, la más clara. Lo segundo es la guía del Espíritu Santo, a través de los dones, a través de las profecías, a través de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de discernimiento. Y la tercera es a través de las circunstancias. Circunstancias que a veces ocurren a nuestro alrededor y que siempre es lindo prestarle atención, porque muchas veces Dios nos habla a través de ellos. Que no seamos distraídos, ¿no? Y que siempre estemos pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿sí? Para que podamos muchas veces tener respuestas de Dios, ¿no? Para nuestras vidas. Por eso es importante también, para conocer la voluntad específica del Señor, tener una relación muy estrecha con Jesús, ¿no? A través de una comunión muy diaria, muy estrecha, ¿sí? Con el Señor. Dice, todo el asunto de la guía divina no consiste en nuestra relación con el problema en particular, sino en nuestra relación con el Señor Jesucristo.
Dice otro escritor, la destreza necesaria para captar la dirección divina se adquiere caminando en íntima comunión con Dios. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, descubrir la voluntad específica y hacerla es el secreto, entonces, para nuestra felicidad. ¿Cómo vamos con el horario? Uy, ya estamos. No quiero alargar más. Voy a dejar un pedacito para el otro nivel, así no nos vamos muy arriba con el horario. Así que bueno, dejamos aquí para continuar el próximo miércoles. Vamos a estar miércoles y viernes en lo posible, trayendo estudios que nos enriquezcan nuestra vida espiritual. Amén. Y aprovechamos y agradecemos al Señor que por todos aquellos que se han sumado en el día de hoy a tomarse un tiempo para ayunar y orar por Irma. Así que vamos a culminar este tiempo, este día, dándole gracias al Señor porque creemos que Él ha escuchado la oración de cada uno, ¿no? Él ha escuchado la oración de los justos y esperamos pronto respuestas de parte del Señor. Amén. Oramos. Señor nuestro Dios, queremos darte muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Porque tú eres no solamente nuestro Dios, sino que también eres nuestro Padre. Y como Padre tú nos amas, tú quieres cuidarnos, protegernos, librarnos de las garras del enemigo. Señor, y el confiar en ti, que como nuestro Padre, Señor, tenemos seguridad. Nos sentimos muy seguros en ti, Señor. A pesar de lo que podamos vivir a diario, Señor, pero nuestra confianza no desaparece. Gracias, Padre querido. Finalizamos también, Señor, este día en el cual muchos han estado ayunando y orando en diferentes lugares. En Entre Ríos, en Campana, en Junín, aquí en San Nicolás, en La Plata, y sin duda que en muchos otros lugares más. Por la salud de nuestra hermana Irma. Y agradecido, Señor, por cada uno de sus hijos, por el cuidado, la atención. Señor, sabemos de también el cansancio, Señor, de ir y venir, la preocupación. Por eso oramos, Dios, por cada uno de ellos, para que tu fortaleza, Señor, venga de lo alto. Señor, sabemos que tú eres nuestro refugio, nuestra roca eterna, Señor, y que las fuerzas solo provienen de ti, oh Dios. Por eso los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que una vez más te decimos, Señor, esperamos pronto respuestas favorables a favor de ella. Guiando también a cada médico, Señor, que la atiende, para que tu sabiduría, Señor, venga sobre ellos, que lo que no entiendan, Señor, tú se los reveles. Y que puedan dar, Señor, con diagnóstico correcto, Señor, y puedan darle los remedios correctos, Señor, pero nosotros confiamos en humildad y que tú intervendrás con ellos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de todos los que están presentes, Señor, hoy aquí en esta reunión. La vida de Berta, la vida de Naida, de Miguel, de Cristian, de Jacob, de Mariana, el cual también bendecimos, Padre, la vida de Eileen, Señor, hoy en sus 15 años, Señor, la bendecimos, que tú la hayas colmado en este día de tus ricas bendiciones. Bendigo a la familia Soto, a Leida, a Cristian, a Juaco, Manuel, Señor. Bendigo a Laura, bendigo a Angélica, a Don Castro. Bendigo a la vida de Amelia Díaz, también, Padre mío, en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Sofía Maciel. Oramos por Leandro, por Mónica Álvarez y su familia, por la familia Bonilla. Señor, por Dani, por Omar Romero, por Marisol, por Sergio. Padre, tu gracia, tu bendición y poder y amor sea sobre la vida de cada uno de sus seres queridos. Aún los que no han podido estar conectados en el día de hoy,
Señor, tú extiendas tus bendiciones en el lugar donde se encuentra. Lo amamos, Señor, como te amamos a ti, Señor amado. En el nombre de Jesús. Toda gloria, honra y alabanza para ti, Señor. Amén. Dios les bendiga, Padre del Señor. Ahí nos despiden los chicos con una canción, con un